Vamos a ir a nuestras Biblias a buscar Lucas capítulo 6 y vamos a leer este capítulo que empieza así. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y a Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermanos de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él, sanaba y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendían uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cayó, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hasta aquí la lectura de este pasaje. Saben, estamos a fin de año casi ya, faltan pocos días y culminamos hasta volver a vernos en la próxima clase de Escuela Bíblica de Mayores. Culminamos con este capítulo. Tiene 9 títulos, de los cuales podemos, con un cortito pensamiento en cada uno, buscar una lección para esta tarde, esta noche. Seguramente se puedan sacar muchísimas más, e incluso cada uno de nosotros reflexionar en muchas más lecciones, pero vamos a tratar de con algún pensamiento corto y alguna lección concluyente poder terminar este año, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros, poder estar y compartir la palabra del Señor, ¿no? En estos capítulos de los Evangelios. Cuando vamos al decíamos 9 títulos. Al primer título dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. En los versos 3 y 4 tenemos que el Señor respondió a los fariseos, les dice: ni aun esto habéis leído, ¿sí? Lo que hizo David, ¿sí? En cuanto en un momento que tuvo hambre, ni aun esto habéis leído, le decía a los fariseos. Eh, y después el verso 5 quiero mencionar, que es que el Señor dijo de él mismo, claramente, porque tiene autoridad para decir lo que ha dicho de él mismo. Dice: el Hijo del Hombre
es Señor aún del día de reposo. Vamos a sacar el pensamiento sobre estas dos líneas, estos dos versículos, que el pensamiento sería la lectura, que es importantísima, pero en la lectura que es la correcta, la que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios, y no como mostraban acá los fariseos una exteriorización, digamos, religiosa, ¿sí? Una a ver si me sale la palabra, religiosidad, digamos, ¿no? Como atendiendo a la letra y no ignorando el espíritu y no atendiendo al señorío del Señor. Que yo creo que cuando llegamos a fin de año solemos decir, ¿no? Que este nuevo año, esto es para siempre, para todos los días, es de continuo. Pero permitámonos decir a fin de año, con un año por delante, que este nuevo año que comenzamos, 2024, dentro de poco, nos encuentre a cada uno de nosotros con la mayor lectura detenida, con el espíritu, enfocados en el Señor. Que estemos lejos claramente estamos lejos de lo que los fariseos, eh, en lo que los fariseos se enfocaban, ¿no? En la letra, pero que estemos lejos de leer por leer, de leer por... yo cuando era chiquito, mamá me decía, anda a leer, y iba y leía siempre el mismo salmo, y volvía y decía, acá leí, ya está, leí. No, no, no. La idea es leer con el espíritu delante del Señor, atendiendo su señorío, porque Él dice, yo soy Señor aún del día de reposo, no solamente es Señor de las personas, también es Señor de las cosas y es Señor de las circunstancias. Es Señor del día, de cada circunstancia dentro del día, que no se encuentre un año nuevo con estos pensamientos, con esta lección, ¿no? De la importancia de la lectura, que dice el Señor. Ni aún eso leyeron. Era retórica la pregunta, ¿no? Pero para nosotros, los que leemos, que podamos leer no desde la letra, sino desde el espíritu y encontrar el señorío del Señor todos los días y en cada circunstancia. El segundo título, El hombre de la mano seca. Todos conocemos la historia. Yo me anoté y subrayé algunas palabras que hacen a la secuencia de lo que por lo menos yo detecté que pasó para traer la lección en esta noche. Hay una enseñanza del Señor en el verso 6. Entró en la sinagoga y enseñaba. El Señor enseñaba, nos enseña. Y quise subrayar eso porque es importantísimo. En el verso 7 dice que lo acechaban. El entorno siempre te acecha. El entorno siempre nos acecha y el entorno siempre lo acechó al Señor. Lo hemos visto en todos los martes, recorriendo todos estos capítulos de los evangelios, todo lo que el Señor tuvo que pasar, ¿no? Eso no está ajeno ni lejos de nosotros, que nos acechan. Tenemos la enseñanza del Señor, tenemos acechanzas del entorno. El verso 8 dice que Él conocía los pensamientos de ellos, ¿sí? Él conoce el Señor nuestros pensamientos, el conocimiento. Después hay sanación o salvación, podemos decir, ¿sí? El Señor nos salva. Acá hizo una sanación ante este hombre de la mano seca. Y después encontramos, yo diría entre el 9 y el 11 contradicción, ¿no? Contradicción de los fariseos, porque el Señor les dice, ellos me preguntan, dice, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Cuando ellos en el 11 estaban en el día de reposo practicando el mal, porque hablaban entre ellos, entre sí, cómo podían hacer para contra Jesús. Estaban pensando en hacer algo malo, estaban tramando algo malo. Y la pregunta de los fariseos ¿es lícito hacer bien o hacer mal cuando ellos mismos? Es contradicción. Entonces nos encontramos en el mundo. Primeramente la enseñanza, el Señor ha dejado la enseñanza al mundo, no solamente a nosotros. Su palabra es enseñanza. Hay acechanza en el mundo por el pecado. El Señor conoce todo. Está la posibilidad de salvarnos, de que nos sane, que el mundo sea,
las personas que se arrepientan sean salvas y sanas, ¿no? Pero hay contradicción del hombre. El hombre contradice a Dios. Podemos llevarnos como pensamiento la primera parte, que el Señor entraba en la sinagoga y enseñaba en este año y para el que viene, que el Señor nos estuvo enseñando mucho tiempo a través de los domingos, a través de los jueves, de los martes, de los sábados, etcétera, de cada reunión, de cada momento, de cada circunstancia, de cada apertura a su palabra en lo personal cada uno de nosotros. Y como pensamiento que podamos gozarnos y celebrar. ¿Y por qué no? Estamos en una época de celebración o de cierre y de apertura de año. Celebrar más las enseñanzas del Señor. Celebrar más que Él nos sana, que somos salvos, pero que nos sana, que cada vez que vamos a la iglesia, estamos sanando dolencias, estamos sanando, estamos curándonos. Hay cosas que el Señor nos viene sanando hace años y otras que tardarán años en que nos trabaje el Señor en cuanto a que nosotros nos pongamos a disposición de Él. Pero que podamos celebrar esto, ¿no, hermanos? Las enseñanzas de Él a nosotros, su sanación en nosotros, como lo hizo en este hombre con su mano seca, que haya menos contradicción. ¿Sí? Como seres humanos a veces tenemos contradicciones, no somos perfectos, tenemos que sanar justamente, y que podamos reconocer que Él conoce los pensamientos de todo y que conoce nuestros pensamientos, ¿sí? Cuando vamos al tercer título de la elección de los 12 apóstoles, miren lo interesante que es para un mensaje particular y especial, ¿no? Cuando se habla de la oración, son temas que muy profundos. Pero podemos llevar el pensamiento que el Señor antes de una acción oró. Lo importante también que fue a la acción, ¿no? Y trabajó una tarea importantísima que tenía, trascendental, de la elección de los discípulos que se hizo apóstoles. Antes de hacer esa tarea, Él, el hombre perfecto, como leímos en Lucas hace poco, capítulo 2, capítulo 1, Él, el hombre perfecto, pasó la noche entera en oración a Dios antes de hacer una tarea. Eh, Tengo un escrito por ahí, no sé cómo mencionarlo, porque, digamos, es cortito, pero ahí dice así, no sé cómo mencionarlo, no le puse título, pero dice, plan A, orá. Plan B no existe. Ojo, fácil es decirlo, es un escrito que nos podemos anotar, lo difícil es hacerlo, pero el desafío es ir a hacerlo. El Señor lo hacía. Dice, plan A, ahora, plan B no existe. ¿Por qué? Porque el plan A nunca falla. Los que fallamos somos nosotros, ¿no? Que no vamos a orar. La oración nunca falla. El Hijo de Dios fue a orar antes de una acción. Nunca se quedó sin acción. Dios vive actuando. El Hijo de Dios actuaba, pero antes de actuar, y algo tan trascendente como la elección de los 12, oró. 5. Bienaventuranzas y ayes, dice. Subrayé esto, dice, alzando los ojos hacia sus discípulos. Les habla a ellos. El Señor nos habla a nosotros. Y también le habla al resto, que no son suyos, pero que también, a partir del verso 24 dice, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Y da como el resto de este, a partir del verso 24 el resto de este título es la tristeza anunciada para aquellos que no son suyos. Por eso la importancia de ser hijo de Dios, porque para nosotros está estas bienaventuranzas, que son muchos de los dichos repetidos que nos encontramos en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y son para nosotros. Entonces,
también podemos decir en este casi fin de año, celebremos las bienaventuranzas que tenemos. Están dichas para nosotros. El Señor dice, alzando los ojos, Lucas dice, alzando los ojos, el Señor hacia sus discípulos les decía, y nos dice a nosotros, nos mira a nosotros y nos dice, bienaventurados por esto, por aquello, etcétera. Que podamos celebrar más en paz con lo que tenemos, e incluso con el futuro, ¿sí? Tan esperanzador que tenemos con el Señor por toda la eternidad, ¿sí? Y para aquellos que no son hijos de Dios, tener esta advertencia, esta tristeza anunciada. Verso 25 dice que lamentarán, que llorarán. Hay de vosotros, dice el 26, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estaban los falsos profetas y hablaban bien de ellos. Y el momento parecía bueno, pero la tristeza está anunciada para su futuro. Cuando vamos a el sexto título, el amor hacia los enemigos y la regla de oro, hay mucho acá mucha enseñanza para levantar, hablar de nuestro eh, este mandamiento, amar a nuestros enemigos, de amar al prójimo, etcétera. Pero podemos hacer esta breve ahora, este breve pensamiento con esta breve lección, yéndonos al final, yéndonos al final de los versículos de este título, ¿no? El verso 35 dice que el Señor es benigno, ¿sí? El Altísimo es benigno. Y el 36 que seamos imitadores de Él. Dice, sed pues misericordiosos porque el Señor es misericordioso, ¿no? Como también vuestro Padre es misericordioso. Él es benigno, seamos benignos como Él. Seamos misericordiosos como Él. Dice el 31 que como queremos que los hombres nos hagan, hagamos. Es una buena ayuda llevar este versículo eh, en el día a día, ¿no? En las circunstancias. Seguramente nos vamos a tener que arrepentir de muchas, que nos arrepintamos de menos, pensando en cómo queremos que nos hagan, podamos hacer nosotros. No es fácil. El yo, el pecado, nos pone en aprietos y hacemos cosas que no quisiéramos que nos hagan, pero las hacemos nosotros. Que el Señor nos guíe, nos llene con su espíritu, nos dé el fruto del espíritu que mitiga todas esas debilidades que tenemos y que podamos hacer con el prójimo como nosotros nos gustaría a cada uno de nosotros que nos haga. Podemos ser imitadores de la benignidad y de la misericordia del Señor. El juzgar a los demás, el séptimo título. Tenemos que reconocer y, y ser conscientes. Eh, lo hacemos, ¿no? Pero ser conscientes que juzgar lastima, que lastimamos a otros. Y dice el pasaje que no juzguemos, para que no seamos juzgados, que no condenemos para no ser condenados. Y que por el contrario perdonemos y seremos perdonados. Y en el contexto de esto está el verso 38 que dice que demos. Yo fui a buscar la NTV, me gustan mucho a veces algunas expresiones que tiene y la tengo anotada, ¿no? Y dice, perdonen y recibirán perdón, den y recibirán. Lo que den a otro, dice, les será devuelto por completo. Dos puntos. Dice apretado,
¿sí? ¿Cómo va a venir, no? ¿Cómo es la devolución? Apretado, sacudido, como una zaranda, para que entre más, para que haya lugar para más. Desbordante, o sea, va a ser mayor, va a desbordar y va a ser derramado sobre el regazo nuestro. Dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego hace un parate, ¿no? Digo yo, perdón. ¿Por qué? Porque en la neta dice, luego dice, o acá en nuestra versión 1960 dice, y les decía una parábola. Yo digo, hace como un parate el Señor y va con una ilustración y nos hace revisar y nos hace reflexionar. ¿Cómo podés decir esto? ¿Cómo le puedes llegar a decir a un hermano algo cuando por ahí vos tenés algo que te está tapando, ¿no? Todos tenemos cosas que nos tapan. Yo a veces hago esos ejemplos, que cada día los utilizo menos, los ejemplos con los autos, pero como me gusta, a veces los utilizo. Vieron que los autos tienen unos parantes y depende del auto, el modelo que tengas, tiene un parante más grande, más fino, más cerca, más lejos. Todos tenemos un parante que a veces no nos deja ver el auto que viene de la derecha o a la izquierda. Siempre está ese punto ciego, ¿no? Que podamos limpiar nuestros puntos ciegos para tener la capacidad de poder ayudar a otro. Cuando queremos ayudar a alguien, no podemos ayudarlo desde el lugar del juicio, sino que lo podemos ayudar desde el lugar del perdón, del lugar de dar. Y uno diría, pará, pero eso, ¿cómo es eso de tener más y vas a dar y recibís a cambio y te vas a recibir, va a tenerlo devuelto por completo? Entonces, si yo doy, me vuelve lo mismo. ¿Cómo es eso? Lo que va a rebosar, hermanos, es nuestro gozo. Lo que se derrama en nosotros es, y en nuestro propio regazo, cuando perdonamos. Y qué difícil que es, ¿no? Porque juzgar qué fácil que es ponerse en tela de juicio y ver por nuestro parabrisas y no darnos cuenta que también tenemos un parante que no nos hace ver algunas cosas y que creemos que las vemos todas claras. Y no es tan así. Que podamos tener, sí, el espíritu de el Señor, de perdonar. Dos títulos más y ya estamos cerrando. Verso, título que sigue es por sus frutos los conoceréis. Los versos 43, 45 nos hacen reflexionar en un mundo en que todo se confunde, ¿no? En el mundo todo se confunde. Se dice lo bueno malo, malo malo bueno, se mezcla y acá se clarifica. No es bueno el que hace mal, no es bueno el que hace mal. Los hijos de Dios tenemos al Señor, no somos perfectos, pero somos santificados. Y de nosotros sale, sí, fruto. Y dice este pasaje, estos versículos, que todo sale del corazón. Entonces tenemos que trabajar más nuestro corazón para sacar mejores frutos, aún más frutos buenos. Aquellos que somos creyentes y podemos dar frutos del fruto del Espíritu que tenemos al Señor en nuestro corazón, en nuestro interior, y podemos dar buenos frutos. El Señor nos guíe y nos ayude. Y el último título, los dos cimientos. Cantamos de chico una canción que la podemos seguir haciendo cuando vamos a la escuela dominical, ¿no? Dos casitas a orillas de la mar. Y cuando somos chicos, tenemos determinada profundidad para entender eso y entender eso. Pero que somos grandes, tenemos mayor profundidad y mayor responsabilidad. Qué bueno es que como creyentes sabemos que, como dice el verso 48, y cuando vino la inundación, porque en cualquier momento viene la inundación, cuando vienen las dificultades, cuando llegan, porque sabemos que llegan,
y tenemos experiencias, muchas para decir, sí, sí, la verdad es que ha venido la inundación, ha venido la marea, ha subido, ha empujado. Dice el río dio con ímpetu. Claro que el río de la vida nos pega con ímpetu. Cuando ocurre, como creyentes podemos decir, porque hemos construido arriba de la roca, que, que cuando llega estamos con el Señor, estamos arriba del Señor. Ahora la responsabilidad que nos lleva este pasaje, altísima responsabilidad, es la del 46. Lo llamamos Señor, Señor. Y el Señor espera que todo lo que nos pide lo hagamos. Ese es el gran desafío. Que lo que Él nos dice, que nos pide, lo que nos dice, y no hacéis lo que yo digo. Y el ejemplo es que todo aquel que hace lo que dice, lo que pide el Señor, lo compara contra aquella casa construida arriba de la roca. Y cuando no hacemos lo que ahora ya no en la vida, no en la salvación, sino en el día a día, cuando no hacemos algo en el día a día, en determinadas circunstancias que el Señor nos pidió, cuando venga el río y golpee con ímpetu, va a aflojar la arena que está abajo, porque no hicimos lo que el Señor nos pide que hagamos. Esa es la lección, que el Señor nos guía a hacer todo lo que Él nos pide, aunque sea difícil, podamos crecer y poco a poco, como dice esa otra canción, podamos encontrar esos cambios bellos, que el Señor nos cambie y podamos tener un ser preparado para con Él. ¿Sí? Hasta acá los pensamientos y las pequeñas lecciones, pero que espero podamos llevarlas de manera concluyente con cada uno de estos títulos a nuestras vidas en este cierre de año y en la apertura de uno nuevo, con nuevas oportunidades, con nuevas cosas para gozarnos delante del Señor y poder celebrar. Y como iglesia, juntos, poder crecer en Él, que podamos seguir en estos evangelios que hemos aprendido en esta clase. ¿Sí? El Señor nos guíe, nos ayude y con una palabra de oración que Andrés nos pueda guiar, terminamos en esta noche. Amén.